Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. profe. Ok, Buenos ya días. por lo menos que se juntaran, porque ya luego está uno por uno. Y mira, uno sigue llegando tarde. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con las tareas, con los ejercicios? Hay mucha lectura y confunde. Un poco, pero te digo a mí lo que me interesa que aprendan en la parte concluyente y por eso primero los pongo a leer un poco y luego vean lo que les preguntan y ya van directo sobre ello. Obviamente, como en el caso de hibridación, a pesar de lo que vimos, pues sí tienen que leer un poco de lo que les platiqué un poquito más profundo. Y eso es porco, ¿eh? O sea, esto que vemos en química no es lo que debe de verse, pero pues como no hay especialidad de química, nos vamos de la manera más o menos simplificada. Pero bueno, algo en particular, muchachos. ¿Mande? Digo, algo en particular que tengamos que ver, algo que aclarar ahorita de los ejercicios, de lo que han hecho. Yo tengo duda con lo que es estado basal, como que no me quedó claro ese concepto. El estado basal se supone que lo vieron en Química 1, lo que fue la ley de Bohr, o en la teoría de Bohr, se ve lo que es el estado basal y el estado excitado. El estado basal se le conoce al estado de mínima energía que tiene el átomo. Es cuando tiene el mismo número de electrones que de protones, su carga es neutra y está con su energía propia el átomo, ¿sí? Por eso se le llama de mínima energía. En el momento en el cual uno de los electrones cambia de posición de un nivel energético bajo a uno que tiene mayor cantidad de energía, se crea o se emite el estado excitado, a eso se le llama cuando un electrón cambia de posición, ¿sale? Entonces, a eso es básicamente, te digo, el estado basal es un estado de mínima energía, cuando el átomo está sin reaccionar, por ejemplo, se puede decir, ¿sí? Que está estable, que tiene ahora sí que su vida propia particular. Cuando se llega a encontrar con otro átomo donde hay reactividad, bueno, ahí ya es cuando existe precisamente el estado excitado, se está preparando el átomo para enlazarse, hay movilidad de electrones en los niveles energéticos y de ahí precisamente parte el estado excitado y de ahí el estado híbrido. ¿Sí? Cuando está el estado excitado es cuando se unen los orbitales S y P de un nivel energético, en este caso del carbono, su nivel que actúa en el estado híbrido es el nivel 2. Entonces ahí se están combinando los orbitales S y P para dar la hibridación SP, SP cuadrada y SP3, básicamente. Más o menos. Más o menos quedó claro. Sí, profe. Bueno, otro más. En cuanto a lo que vimos de hibridación, tipo de carbono, enlace molecular sigma y pi, eso ya lo pueden determinar en una estructura, que es lo que me interesa básicamente. ¿Sale? Entonces, dele una leidita a la forma molecular de la hibridación es de manera lineal, o sea, los orbitales híbridos forman una estructura lineal con un ángulo de enlace de 180 grados. En el caso de la hibridación SP al cuadrado se forma una estructura triangular. Los tres orbitales SP cuadrado que resultan de la unión de un S con dos P forman un triángulo, ¿sí? Y esos tres orbitales están unidos por ángulos de 120 grados. Y en el caso de la hibridación SP3, debido a que se forma nada más un enlace, la estructura de la SP3 o su forma en el espacio es de manera tetraédrica, es lo que te tienen que aprender, y los ángulos de enlace de esa unión es de 109.5 grados, entonces, pues es otra cosa que tienen que manejar un poquito nada más.
Y por eso lo remití al libro para que vean cómo de alguna manera gráfica se forman los orbitales híbridos. Aunque pues, esas estructuras son nubes electrónicas, les vuelvo a repetir, en un libro es un poquito difícil visualizarlo, en algún video pues sí, voy a buscarlo de todos modos para proporcionárselos. Muy bien, otra más. También como que en una de las preguntas, bueno, en una de las respuestas de características de la hibridación SP cuadrada, dice trigonal plana. ¿Trigonal plana se refiere a lo mismo que triangular? Sí, 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 es lo mismo. Trigonal planar o triangular, es lo mismo. Un término geométrico que se le da la similar, no, igual, no similar, sino igual a lo que es el triángulo. Así es. Otra más. Más o menos lo que, bueno, ya de los grupos funcionales, que fue lo que vimos hasta el final, pues hay que aprenderse bien los grupos funcionales para que puedan identificar la función química de un compuesto. ¿Sale? Pues yo les digo que, pues sí, como bien dice su compañero, es mucha lectura, pero es la única manera de que pueden agilizar la resolución de esas actividades. No están difíciles, ¿eh? O sea, realmente no está difícil la situación, nada más que pues sí nos perdemos a veces en la lectura. Pero a ver cómo les va en esta ocasión. ¿Dudas? Tam- Solamente este niño está con dudas, Diego, los demás muertos. También tengo dudas sobre qué es la isomería. La definición de isomería se las dije, ¿sí? Es cuando dos compuestos o más presentan la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada. Podemos hablar, por ejemplo, dentro de la química orgánica, derivado de la isomería de cadena, yo puedo tener ¿cómo se llama? Un compuesto lineal de 4 carbonos al cual le llamamos butano, ¿sí? De una manera platicadita. La unión de esos 4 carbonos va como CH3, ligadura CH2, ligadura CH2 y al final ligadura CH3. ¿Sí? Es la manera en que se unen esos 4 carbonos. Acuérdense, cada carbono debe tener 4 ligaduras. Por eso los dos extremos del butano son CH3, 3 hidrógenos, más la ligadura de unión con el otro carbono, y esos son sus 4 ligaduras. Los otros carbonos tienen CH2, 2 hidrógenos, y tienen las otras 2 ligaduras libres que unen con los otros 2 átomos de carbono. ¿Sí? Por eso deben de tener ese tipo de fórmula. Hay que compensar con hidrógenos las ligaduras del carbono. Y aparte tenemos otro compuesto. Si sacamos la fórmula condensada del butano, es C4H10. ¿Sí? Es una fórmula condensada, también ya lo vieron en química 1, los tipos de fórmula, ¿sí? C4H10, es su fórmula condensada. Pero hay otro compuesto que tiene la misma fórmula, C4H10, que es el isobutano. El isobutano, vamos a suponer que de la cadena lineal del butano voy a pasar un grupo CH3 al carbono del medio que queda. A la hora que quito un CH3 de la cadena de butano, quedan 3 carbonos, pero ese CH3, compensando hidrógenos, lo voy a colocar ahora en el segundo carbono de esa que quedó de 3 carbonos. Van a tener que reorganizar esa estructura, porque generalmente los alcanos siempre terminan en CH3. Entonces, el carbono donde se unió el CH3, ¿sí? Ahorita le vamos a tener que quitar un hidrógeno de sus dos que tenía, y ese lo vamos a tener que poner en el carbono del extremo. Es decir, la fórmula del isobutano platicada en el libro, déjame ver si tengo aquí, para rápido, donde se ven los isomerías de cadena. Espérenme. Que tus compañeros siguen y llegan tarde y todavía quieren entrar, los voy a colgar.
Mm, aquí hay uno. A ver, se los voy a proyectar ahorita nomás para que... que la canción no... A la ventana. A ver, sí, aquí tenemos los isómeros de cadena. Isómero iso. Si ustedes se dan cuenta, la primera estructura que tenemos en la primera columna donde están las fórmulas es la del butano, la que les estuve platicando. Esta es la fórmula del butano. Y la de abajo es isobutano, ¿sí? Entonces, lo único que quitamos fue un CH3 de la orilla y lo colocamos en el segundo o penúltimo carbono de la cadena restante. Vean cómo le tuve que quitar al carbono que ahora se formó como terciario un hidrógeno, ¿sí? En vez de CH2, ahora quedó como CH, el carbono de en medio. Y el hidrógeno que tenía, se lo tuve que compensar al CH2 que se quedó después de que le quité el CH3 de la derecha, para que cerremos en CH3. La fórmula del isobutano, si se dan cuenta, es CH3, CH3, CH3 y en medio CH. 3 carbonos primarios, un carbono terciario. Si le sacan la fórmula condensada del butano, su fórmula es C4H10. Díganme, por favor, la fórmula condensada del isobutano. Aquí está, es el de acá abajo. ¿Cuál sería su fórmula condensada? ¿Qué pasó? C4H10. Es la misma, ¿sí? Por eso a esto se les llama isómeros, porque tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada, ¿sí? Cambia su linealidad. Entonces, ahorita como vamos a ver, esto es un isómero de cadena, precisamente aquí lo tengo como primer ejemplo. Ajá, para que vean pues esa estructura. Y ahí vamos a encontrar diferentes tipos de isomería. Más adelante van a ver, este es de cadena. Aquí tenemos otro de cadena, pero es de 5 carbonos. Ese viene lo bueno porque vienen los radicales al kilo, que también hay que aprendérselos fuerte. Ay, déjame ver. Ya de hecho isomería la última de fundamentos. Mm, mm, mm. Profesor, Dime, mija. ¿cree por favor que me pueda mandar ese archivo en el que está escaneado el libro, por favor? ¿Cuál Es que archivo? sí tengo el libro, pero sucedió un pequeño percance con agua. Entonces, si me lo puede pasar, por favor. Voy a ver, mija, porque también tenemos licencia de esta cosa. No porque no te lo pueda pasar, la cosa es que se vayan a dar cuenta y nos amuelan. Pero bueno, ahorita Pero vemos. bueno, sí, no se preocupe, pero Ajá, es que le digo, le cayó agua a mi libro y como que ya no se ve bien. ya me imagino ustedes de plano. Ok, isomería de cadena, ¿sí? El número de isómeros de cadena posibles del CH3, bueno, de lo que es el pentano, a este hidrocarburo se le llama pentano, ¿sí? Son 5 carbonos. Se puede determinar al modificar la estructura anterior mediante ramificaciones, pero manteniendo constante el número total de átomos de carbono e hidrógeno de su forma molecular. Su fórmula condensada del pentano, si se dan cuenta, es C5H12, ¿sí? Y vamos a ver que del pentano se forman 3 isómeros, incluyendo el del pentano. El del pentano son CH3, CH2, 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 CH3, de manera lineal. 5 carbonos, 12 hidrógeno. Si yo le pongo una ramificación al pentano, es decir, le voy a quitar el CH3 de la orilla y se lo voy a poner en el segundo o penúltimo carbono de la cadena que quedó, ¿sí? Y en este caso, si se dan cuenta, nos queda una estructura ramificada, ¿sí? Arborescente. Entonces tenemos CH3, le tuve que quitar al CH, un hidrógeno del segundo carbono para compensar el último carbono que se quedó sin el CH3.
¿sí? Y la fórmula que, digamos, resultante es un compuesto llamado isopentano. Ahora bien, si al pentano le quito los dos grupos H3, los dos H3, y los escribo, los coloco en el segundo carbono o penúltimo de la cadena que quedó, la cadena que quedó sería con 3 carbonos. Voy a colocar esos CH3 en el carbono de en medio, ¿sí? Y si se dan cuenta, compensando hidrógenos, nos queda CH3, 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 CH3 unidos a un carbono cuaternario. ¿Sí? Y ahora, esta estructura se conoce con el nombre de neopentano. Ajá. Entonces, pentano, isopentano y neopentano. Si sacamos la fórmula condensada del isopentano y del neopentano, será igual a 5 carbonos y 12 hidrógenos. Estos son isómeros de cadena. Ajá. A través de arborescencias tenemos que formar sus isómeros, los posibles, y en este caso tenemos 3 isómeros uno con el otro. Esa sería de cadena. Isomería de posición. La isomería de posición se refiere al grupo funcional. Aquí tenemos un ejemplo también del penteno, perdón. Cuando tenemos en un hidrocarburo una doble ligadura, se forma un alqueno. Por eso digo que es importante que se aprendan los grupos funcionales. Aquí tengo un alqueno y el grupo funcional es la doble ligadura. A lo largo de la cadena de 5 carbonos yo puedo cambiar la doble ligadura. Aquí tengo el 1-penteno, ¿sí? Pero si yo modifico la doble ligadura y la coloco en el segundo y tercero carbono de la cadena, ¿sí? También sigue siendo penteno, pero su nombre es 2-penteno. Entonces, lo que está variando entre estos dos es precisamente la posición del grupo funcional. Si se dan cuenta, no modifiqué la cadena, sigue siendo ilineal con 5 carbonos. Lo que estoy modificando es la posición de la doble ligadura. Ustedes se preguntarán, ahora si coloco esa doble ligadura entre el segundo, en el tercero y cuarto carbono, ¿sí? Podríamos decir que es el 3-penteno, pero no existe, porque en base a las nomenclaturas que vamos a aprender de la UPAC, la cadena principal de carbono se numera colocando el número 1 lo más cercano al grupo funcional. Entonces, si aquí en el segundo ejemplo a este se le conoce como 2-penteno, si coloco en la siguiente posición de la derecha, el carbono extremo H3 será ahora el de la derecha. Ya el que voy a numerar va a ser sería el CH3, pero de derecha a izquierda. Entonces, si yo coloco la doble ligadura en la siguiente posición, me va a dar igual el 2-penteno. ¿Sí? Por eso los isómeros de posición del 1-penteno es 1 nada más, son 2 en total. ¿Sí? Pero eso, repito, lo vamos a ir viendo poco a poco en lo que son las fases de nomenclatura. Entonces, si la cadena de 5 carbonos, de átomos de carbono tiene una insaturación que puede ser doble o triple, ahí tendríamos un alquino, si fuera triple. Como se muestra a continuación, tenemos, dije, el 1-penteno, siendo la fórmula molecular C5H debe ser 12. Ah, no, perdón, 10, ¿sí? C5H10, perdón. El número de isómeros posibles de posición se obtiene al mover de lugar el doble enlace, pero teniendo cuidado de mantener la tetracovalencia de cada átomo de carbono y el correspondiente número de hidrógenos, resultando 2 isómeros. Lo que les he dicho, hay que compensar las cadenas, o perdón, las ligaduras de cada carbono. Entonces van a tener que mover hidrógenos dentro de la misma linealidad para que conserven sus 4 tetravalencias cada carbono. A eso se refieren estos dos últimos renglones del párrafo. Acá abajo tenemos otros 3. En la misma cadena de carbonos, lo que está variando es el grupo amino. Si se dan cuenta, yo aquí tengo en el carbono 1 el grupo amino, pero ahora la voy a modificar hacia el carbono de la izquierda, y aquí tendría yo
el 2-pentino, perdón, el 2-pentano amina. Y en el tercero tendríamos el 3-pentanoamina, ¿sí? Ya no puedo decir que si sigo moviendo la derecha hacia la izquierda, perdón, tengo otro isómero, no, porque recuerden que estoy numerando de acuerdo a la IUPAC la cadena de carbonos, el carbono extremo más cercano al grupo funcional. Entonces, si el NH2 lo muevo a la izquierda otra vez, estoy repitiendo el número 2, ¿sí? A ese se le llamaría 2-pentanoamina. ¿Sí? Porque estoy numerando ahora de izquierda a derecha. Eso es parte, repito, de lo que vamos a tener que ver de nomenclatura. Vamos, en este ejemplo de esta amina tenemos 3 isómeros, ¿sí? El 1-pentanoamina, el 2-pentanoamina y el 3-pentanoamina. Lo que está variando, si se dan cuenta, no es la linealidad, no es la cadena de carbonos como en el caso anterior. Aquí lo que estamos variando es la posición del grupo funcional. A eso se le llama isomería de lugar, ¿sí? O de posición. La siguiente isomería es lo mismo, ¿sí? Se va a tener la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada. La isomería funcional se refiere a que un compuesto teniendo una función química determinada, su fórmula condensada es la misma, pero siendo otra función química. Por ejemplo, el primer compuesto que vemos aquí es un alqueno, ¿sí? Ya lo habíamos visto, pero sería con el penteno. Ahora será el 1-hexeno. Son 6 carbonos lo que tenemos, 1-hexeno. Pero el isómero funcional de un alqueno va a ser un cicloalcano. Eso lo vamos a ver o lo van a ver de manera detallada ya como formulita. Ahorita se los voy a poner para que lo tengan presente. El isómero de función o funcional corresponde en este caso al ciclohexano, ¿sí? Entonces, tienen la misma fórmula condensada ambos, pero diferente fórmula desarrollada. Ajá, esa es la diferencia con las otras dos isomerías. Entonces, aquí estamos hablando de dos funciones diferentes. Ajá, por eso se le llama isomería funcional. Como clave, escríbanla. Un alqueno es isómero funcional de un cicloalcano. Otro es un alcohol, es isómero funcional de un aldehído. Perdón, de un éter, perdón. El alcohol es isómero funcional de un éter. El otro ejemplo sería un ácido carboxílico, es isómero funcional de un éster. Y en el caso de la acetona, es el isómero funcional de un aldehído. Entonces hay que aprenderse bien los grupos funcionales para poder determinar. Si yo les dejo un ejemplo o en el examen viene un ejemplo, a ver, dime el isómero funcional de un aldehído de 6 carbonos. ¿En cuál van a pensar de acuerdo a lo que les dije ahorita? Si yo les pido a partir de un aldehído, dime su grupo, su isómero funcional. ¿De una acetona? De una acetona. No van a cambiar la fórmula del aldehído, de la cadena de carbonos, no, va a ser la misma. Lo que van a tener que cambiar, donde está el grupo funcional cetona, lo van a tener que ubicar de manera correcta para tener el grupo aldehído. Por eso es importante que se aprendan los grupos funcionales, porque aparte, la cetona se mueve a lo largo de la cadena, pero nunca es extremo, nunca se puede poner a la orilla el grupo cetona. Debe ser intermedio en la cadena. Pero el aldehído sí, el grupo funcional aldehído siempre se escribe en los extremos, en cualquiera de los extremos de la cadena. Entonces, por eso es necesario que aprendan bien los grupos funcionales. Paréntesis. Cuando deben de estar viendo lo que son los grupos funcionales, aquí lo observan.
En el caso de un hidrocarburo, el grupo funcional, si se dan cuenta, R significa un radical, ¿sí? Radical es cualquier cadena carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso del radical, donde coloquemos la simple, doble o triple ligadura, nos da 3 hidrocarburos. El alcano, de pura simple ligadura, alqueno, por lo menos una doble ligadura, y un alquino, por lo menos una triple ligadura. Quiere decir que dentro del radical yo puedo colocar ya los grupos funcionales, sobre todo del alqueno y del alquino. En el alcano, pues ahora sí que todo son arborescencias sencillas. Los ejemplos lo tienen acá arriba en la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Aquí tenemos presente un alcano, el siguiente ejemplo es un alqueno y el tercer ejemplo es un alquino. También los compuestos cíclicos, ¿sí? Los cíclicos son un hidrocarburo. También, se está considerando incluso el aromático, es decir, una estructura aromática. Ya les dije, o ya debieron de haber visto de qué se trata la estructura del benceno en los esqueletos, ¿sí? Todo eso ya, por eso les digo que debe ser importante lo que deben de estar leyendo y avanzar, si no se me van a hacer bola. Aquí tenemos la función química alcohol, ¿sí? Vamos a ver que existen alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. De lo poquito que han visto, ¿por qué se clasifica como primario, secundario y terciario? ¿Por qué creen que se clasifican así los alcoholes? Basándose en el grupo funcional. Los tres tienen el grupo OH, pero ¿por qué son primarios, secundarios y terciarios? Igual por el número de elemento con el que se junte, porque Pues el OH que yo veo solamente se unen con un carbono. Ve el primer ejemplo, donde viene ejemplo de semidesarrollada. Tenemos un alcohol de 2, 4, 6 carbonos, ¿sí? Que en este caso sería el hexanol. El siguiente ejemplo, si se dan cuenta, de un alcohol sería el 3-hexanol, o sea, estoy colocando el OH en el tercero carbono de la cadena. Y en el tercer ejemplo, si se dan cuenta, estoy colocando el OH también, pero en una estructura ramificada. ¿Cuál es la diferencia entre el OH primario, secundario y terciario? ¿Dónde lo estoy ubicando? La diferencia entre un carbono primario, secundario y terciario es en el tipo de carbono en el que está unido. Tengo un alcohol primario porque está unido el OH a un carbono primario. Tengo un alcohol secundario porque el OH está unido a un carbono secundario. Y en el caso del último ejemplo, el OH, si ustedes se dan cuenta, estoy uniéndolo a un carbono terciario. Por eso es un alcohol terciario. El alcohol primario, secundario y terciario, la diferencia entre ellos es en el tipo de carbono en el que está unido el OH. Entonces deben de fijarse bien en el tipo de carbonos para poderlo distinguir. Claro, les vuelvo a repetir, esto es parte de lo que deben de conocer de la función química. Sí, no, estoy explicando lo que es primario, secundario y terciario. Pero si nos vamos a la siguiente, es el aldehído. El OH, si se dan cuenta, en los ejemplos actúa como arborescencia. A la hora que modifico la posición del OH, ya está figurando como una arborescencia. Pero en el caso del aldehído no, es la siguiente función química. Este es el grupo funcional que se tienen que aprender, ¿sí? Acuérdense que R significa radical, cualquier cadena de carbono hidrógeno, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el CO doble ligadura, H simple ligadura, está como un extremo, no es como en el caso del OH que parece ramificación. Vean el ejemplo que viene. Tengo un aldehído lineal, pero el COH, que es el grupo funcional, está al extremo. Nunca se puede colocar de alguna manera como arborescencia.
a menos que lo nombren de acuerdo a la UPAC. Por eso, abusado nada más. Que quede claro ahorita por lo pronto que el carbono COH del grupo funcional está unido a un radical. El radical en este ejemplo es el CH3, CH2, 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 CH2. Todo esto, cualquier cadena carbono-hidrógeno es un radical y el COH es el grupo funcional, pero que quede claro que debe estar siendo un carbono extremo. Entonces, vean las estructuras de el que sigue es el ácido carboxílico. Si vemos el ácido carboxílico, siempre también va a ser extremo, nunca como arborescencia. La mina, por eso se le llama también primaria, secundaria y terciaria. ¿Por qué? Porque el grupo amino también actúa como arborescencia. Si el NH2 está unido a un carbono primario, tengo una amina primaria. El siguiente ejemplo, si se dan cuenta, parece que la amina está intermedia, ¿sí? Pero es básicamente a que la amina soporta diferente radical. En la cadena primaria, en la amina primaria, si se dan cuenta, el grupo funcional NH2 está unido a un radical, pero la amina secundaria, si se dan cuenta, está unido a dos radicales, por eso es una amina secundaria. Y en el caso de la terciaria, el grupo nitrógeno de la amina está unido a tres radicales. También, si se dan cuenta, le estamos compensando los hidrógenos. Entonces, aquí tenemos ejemplo de una amina primaria en donde el grupo NH2 está unido a un carbono primario. Todo esto, repito, es un radical. Pero en el siguiente ejemplo, ya el grupo NH pareciera que forma parte de la cadena de carbonos, pero no es así. Aquí me está diciendo que el NH está unido a un radical de la derecha y a un radical a la izquierda, por eso se le llama amina secundaria. Y el tercer ejemplo, se dan cuenta, es más, ya no tiene hidrógenos, los tenemos que compensar. Está unido a tres grupos CH3, es decir, tres radicales, por eso es una amina terciaria. Entonces, todo eso también le deben visualizar un poquito a la hora de trabajar los grupos funcionales. Estamos hablando de la isomería funcional, llegamos al grupo éter, que es el que quería yo llegar. Aquí se dan cuenta, en el grupo éter, el oxígeno es el grupo funcional y el oxígeno está unido a dos radicales. A ese es el grupo éter, ¿sí? Ahora bien, como ejemplo tengo un radical a la izquierda, que es de 3 carbonos, y un radical que está a la derecha, también de 3 carbonos. Esto es un éter. Si se dan cuenta, pareciera que el oxígeno forma parte de la cadena de carbonos, pero no es así. Estos son dos radicales diferentes o iguales unidos al oxígeno. Y en el caso del alcohol, vean la estructura, el OH les dije, pareciera que fuera una arborescencia, pero entre los dos se lleva a cabo la isomería funcional. Es lo que se tienen que fijar, ya les diré la formulita. Un alqueno, su grupo funcional es un cicloalcano. En el caso de un alcohol, su isómero funcional es un éter. De un aldehído, dijimos, es una acetona. Y en el caso de un ácido carboxílico, su isómero funcional es el éster. ¿Sale? Entonces hay que darle mucha velocidad para aprenderse los grupos funcionales, muchachos. Y como dice su compañero hace rato, es muy complejo, pero hay que leerle, por favor. Estoy revisando Revuelve mucho tanta lectura. Pues sí, pero lo que pasa ahí hay que ser claros. En la vocacional, cuando entran a la superior o compañeros de la superior, es lo que nos dicen. A esa edad dicen, ¿por qué los miman tanto? Vienen chamacos que quieren punto por una participación. Quieren chamacos que les dé yo un apunte. Para ellos es pecado el apunte. ¿Yo cómo les voy a poner apunte? Que investiguen 3, 4 libros y órale, me traes mañana la tarea. En el nivel superior, muchachos, no es así. Y aquí, pues sí, les damos apunte. En este caso, bueno, manejamos un texto y ese texto ni lo leen. Ahorita por necesidad lo han hecho, pero en mis clases cotidianas, señores,
ni tocan los libros a menos que haya una tarea fuerte, digamos, que lo amerite. Regularmente se les da todo en clase y no los culpo como tal, pero hay que fomentar la lectura porque aparte, desgraciadamente, les han quitado muchas materias humanísticas que les hacen falta. En mis tiempos era lectura y redacción. ¿Cuándo les han dado así, lectura y redacción? De hecho, en la Academia de Química tuvimos un tiempo en el casco, porque yo vengo desde el casco de Santo Tomás, en que se les dejaba leer libros y sacaran conclusiones. Igual protestaban, que no es la materia, que eso es química y que bla, bla. Usted póngase a leer y me resumes tal y tal. Pues sí, sí fuera bueno porque realmente empezaron a aprovechar el recurso de la lectura. De otra manera, señores, no lo hacen. Isomería geométrica, ya vamos a acabar. La isomería geométrica, de acuerdo al texto que tiene el libro, y así lo van a encontrar, se aplica solamente a alquenos. Esto solo es derivado para los alquenos, una propiedad que es la isomería geométrica. ¿En qué consiste? Un alqueno puede soportar dos grupos funcionales o dos radicales iguales. Y esos radicales o grupos funcionales se unen uno y otro en los carbonos que sostienen la doble ligadura. ¿Sí? Si yo coloco esos grupos funcionales, si se dan cuenta, hay dos grupos OH en el mismo lado de la cadena principal, es decir, los dos van arriba o los dos van abajo, formo un isómero llamado cis. Pero si yo coloco esos dos grupos funcionales de uno y otro lado de la doble ligadura, uno arriba y otro abajo, no importa en qué carbono, pero uno debe estar arriba y otro abajo, en los diferentes, entre los átomos de carbono que tienen la doble ligadura, ¿sí? A ese se le llama isómero trans, a eso se le llama isomería geométrica. Cuando los grupos funcionales iguales o radicales iguales, si se colocan en el mismo lado de la doble ligadura, tenemos el isómero cis. Si están de uno y otro lado de la cadena, tenemos el isómero trans. Aquí tenemos otro, ¿sí? Aquí tenemos un compuesto cíclico. Si se dan cuenta, los grupos funcionales es el radical etil, CH3CH2 a la izquierda, CH3CH2 a la derecha. El primer caso, ambos están en el mismo lado. En este caso sería del ciclo, ¿sí? Porque también se ocupa en los cicloalcanos. A ese se le llama cis, por eso abajo tiene un nombre o un prefijo llamado cis. Yo no entro mucho en la nomenclatura ahorita porque ni la han visto, pero pues hay veces hay que nombrarlo. Si ustedes se dan cuenta, el radical etil, ahora uno de ellos lo voy a poner abajo y otro arriba. Ya ese se le llama isómero trans. Eso lo van a leer en el libro y vuelvo a repetir, se aplica solamente en alquenos y en este caso algunos, yo no sé por qué nos enfocamos más en ciclos, pero también en cicloalcanos. A mí lo que me interesa son los alquenos, ¿sí? Por eso le doy más relevancia. Y por último tenemos la isomería óptica. ¿A qué se refiere la isomería óptica? Si yo tengo un carbono cuaternario, pero soporta 4 grupos funcionales o 4 diferentes radicales, a ese se le llama carbono quiral. Hay varios compuestos, sí, que son de isomería óptica, varios, sobre todo en estos azúcares. Hay muchos. O en estructuras bioquímicas es más regular, pero pues es necesario mencionarla. Entonces, yo debo de tener un carbono cuaternario llamado quiral porque soporta 4 grupos funcionales. Ustedes se dan cuenta, tengo el grupo funcional ácido carboxílico arriba, a la izquierda el grupo OH que es alcohol, a la derecha el cloro que es un halogenuro de alquilo y abajo un CH3 que forma parte de un radical o un hidrocarburo. Son 4 grupos funcionales. Ese carbono cuaternario se llama quiral. Cuando nosotros hacemos incidir una luz polarizada, un rayo polarizado a esta molécula, ¿sí? Aquí el campo magnético que se ejerce
va a tener un giro. Si el giro es a la izquierda, a esta molécula se le llama levógiro. Pero si el giro, cómo se mueven las flechas del polarímetro, que es el aparato que utilizo, ¿sí? Se mueve a la derecha, se llama el isómero de estrógiro. No se me enreden, lo van a leer. Ahora bien, se le llama isómero óptico a otra molécula que también tenga un carbono quiral y que también tenga los mismos grupos funcionales. La diferencia entre uno y otro es cómo están colocados esos grupos funcionales. Se le llama que el isómero funcional es el isómero especular. Es decir, vamos a hacer de cuenta que yo coloco un espejo, ¿sí? De la primer molécula que tenemos de ejemplo. Abajo se ve hay un rectángulo que decimos que es un espejo. Entonces, el isómero óptico de este compuesto es como si yo tuviera el reflejo de esa imagen en un espejo. Si ustedes se dan cuenta, lo que cambia es la posición del cloro y la posición del OH. A mí me da risa porque trabajando en el laboratorio con modelos moleculares se les dijo a los muchachos, les damos ya un carbono quiral, su isómero, un compuesto así con 4 grupos funcionales, y se les dijo, formen el isómero óptico. No sé por qué hasta sacaron espejos, no sé qué, y me decían que el isómero óptico es la imagen del espejo. O sea, se fueron muy literales a lo que dice la teoría. Los isómeros ópticos, olvídense ya del espejo, ¿sí? Y van a tener 2 moléculas, de las cuales cambian la posición de 2 de sus grupos funcionales, como si fuera la imagen de un espejo. ¿Cómo? No que requieren un espejo para formarlo, ¿sí? Qué fácil sería la química si yo reflejo en un compuesto y obtengo otro compuesto. Nada más va a ser la imagen, no hay nada de real. Entonces, esto es más o menos lo que deben de establecer cuando formen un carbono, un isómero óptico, ¿sí? Que el otro isómero pareciera que fuera el reflejo de una imagen en un espejo, pero eso es nada más para ayudarles a entender la isomería, no es literal, no necesitan un espejo y llevarlo al laboratorio. Pero bueno, todos estos son los isómeros que, pues insisto, tienen que leerle, ¿sí? Más o menos una explicación drástica al asunto, porque pues viene al rato, más adelante en las actividades precisamente formar isómeros con fórmulas, creo que la 3.6. Entonces, por eso les insisto mucho, tienen que leer y pues, entender lo que están leyendo, porque si no, les va a ir como en feria. Ok. Entonces aquí está la actividad de grupo funcional. Hay que identificar los grupos funcionales aquí en esas estructuras. Aquí es también la teoría sobre grupos funcionales aquí. Perdón, de isomería. A ver cómo le haré. Porque si no, pues les voy a contestar el cuestionario. Y aquí vienen precisamente varias estructuras. A ver, de estas estructuras 4 que tengo aquí, ¿cuál puede tener un isómero óptico en base a la definición que yo les di? ¿Sí? De esos 4 compuestos, ¿cuál debe de presentar isomería óptica? Recordando, se presenta en carbonos en los que existe un carbono cuaternario que soporta 4 grupos funcionales o radicales diferentes. ¿Sí? A ese carbono se le llama quiral. Les pregunto aquí, los 4 tienen carbono cuaternario, menos el último. El 4 no tiene carbono secundario, entonces de este cuaternario, quiral, a ese lo descarto desde ahorita, el 4, pero los demás sí. ¿Mande? En el tercero. El tercero, ¿por qué?
El carbono quiral soporta 4 grupos funcionales, incluyendo radicales. Aquí tengo radical metil, diferente al radical etil. Luego tenemos el grupo amina y el grupo cloro de un halogenuro. Si nosotros observamos el 2, también hay un carbono cuaternario, pero está soportando 2 radicales iguales que son el CH3CH3, entonces no cumple con isomería óptica. Y el primero, si se dan cuenta, está igual. Tiene 4 grupos funcionales, pero 2 de ellos son iguales, el CH3 y el CH3. Entonces, el único que cumple es el 3. Vamos a suponer que ponen un espejo. Yo les pregunto, ¿la posición del CH3 se conserva o cambia? Nada más se pone al revés, ¿no? No, es una exageración incluso cómo se les puso las fórmulas, ¿eh? Si tú le pones H3 al isómero o al que tienes, también es H3, no hay problema, ¿eh? Lo que interesa es la posición, por eso les pregunté, ¿el CH3 cambia de posición o queda igual? En ese caso se queda igual. Queda igual. El cloro, ¿sí? ¿Queda igual su posición o cambia? No, ese sí cambia, ¿no? Cambia. El cloro, se dan cuenta, está dirigida hacia la izquierda. Si tuviera un isómero óptico, el cloro estaría a la posición de la derecha. Ahí sí cambia. El radical CH2CH3 cambia de posición en el carbono cuaternario para tener su Sí, isómero. sí ¿Cambia cambia. su posición? Sí. Mm, No, no no cambia. cambia. No cambia. Te vuelvo a repetir, imagínate que hay un espejo y el reflejo nos da que el CH3 queda igual, no cambió su posición. Pero en el caso del grupo amino, ¿cambia o no cambia? Sí, Aquí sí, aquí está a la derecha y veremos el isómero de posición, perdón, óptico, el NH2 cambiaría a la izquierda. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, no es que requieren un espejo. Hacemos de cuenta que tenemos un espejo y el isómero óptico es como si fuera esa imagen, el isómero óptico del compuesto al cual estoy analizando. Quiere decir que hay 2 isómeros, pero lo que estamos modificando, o en lo que ellos tienen la diferencia entre los grupos funcionales, nada más. Y esto me va a determinar el giro de la flecha en el polarímetro. Entonces hay que ver cómo gira la flecha para decir si es un levógiro o distrógeno. Obviamente no vamos a ver toda esa, ¿cómo se les llama? Clasificación. Es difícil porque hay que saber la reactividad entre los radicales o en los grupos funcionales, saber cuáles son aquellos que adquieren mayor cantidad energética, etcétera. Pero ese ya es un estudio más avanzado. Aquí lo que nos interesa es nada más la posición de los grupos funcionales. Y esa es la isomería de óptica. En el siguiente dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas corresponde a una sustancia que presenta isómeros cis y trans de lo que acabamos de ver? Cis, trans. ¿Cuál puede tener esa isomería, muchachos? Acuérdense, se presentan alquenos y tiene 2 isómeros. Si soporta el grupo funcional o el mismo radical, hay que ver dónde se colocan. Si ambos están del mismo lado de la doble ligadura, tenemos el isómero cis. Pero si está repartido los grupos funcionales o radicales en ambos radicales, pero uno arriba y otro abajo, tenemos el isómero trans. De esas 4 estructuras puede tener su isómero trans o cis. ¿Cuál de ellos en ellos se aplica? ¿Qué En pasó? la tercera. ¿Mandé? En la tercera. En la tercera, yo te pregunto, si es que ya estudiaste grupos funcionales,
¿Esto es un alqueno? ¿Es alqueno o no es alqueno? Y si no es alqueno, ¿qué función química es? Muchachos, si van atrasados en lectura. La estructura 3 es una cetona, desde ahí está descartada. Acuérdense, la isomería geométrica solamente se presenta en alquenos y la estructura 3 es una cetona, desde ahí descartada. ¿Sería el 2? El 2. El 2, viendo la estructura, ¿qué función química? ¿Es alqueno o es otra función química? Entonces tampoco es el 2, ¿no? Porque es lo mismo. En esta, el 2 no, descartada también. Lo primerito que se tienen que preguntar ¿es un alqueno? Un alqueno es un hidrocarburo, pero el alqueno tiene doble ligadura. ¿Y la estructura 2 tiene doble ligadura? No. Es una triple. Ya ese es un hidrocarburo, pero a ese se le llama alquino. Entonces, al no ser alqueno, no cumple con la isomería cis y trans. Es la 4 porque tiene doble ligadura. Aleluya. Ahí tenemos el alqueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está presente la doble ligadura. Y si se dan cuenta, los bromos, ambos están abajo de la doble ligadura. De acuerdo a la definición que les di, ¿será un cis o un trans? Cis, cis, porque ambos están del mismo lado de la doble ligadura. Si el bromo de la izquierda lo pongo abajo y el bromo a la derecha arriba, sigue siendo un isómero geométrico, pero de tipo trans, ¿sí? Porque los bromos van a estar de uno y otro lado de la doble ligadura. Entonces, el único que presenta ese tipo de isomerías es el 4, el cis y el trans. Dios, ¿qué vamos a hacer con ustedes? A ver, dice, el isómero de posición de la siguiente estructura es, yo les pregunto, esa estructura, ¿qué función química tenemos ahí? A ver, ¿quién ha empezado a leer funciones químicas? Díganme si es un alcohol, un aldehído, un éter, una acetona, ¿qué es? No, ¿Una acetona? es una acetona, así es, una acetona. Ajá. Acuérdense que una acetona es el grupo CO con doble ligadura unido a dos radicales. Aquí tenemos el radical de la izquierda, se le llama metil, es un radical, y en el de la derecha tenemos otro radical que se llama propil. Ahorita no entro mucho en nomenclatura, solamente que se fijen que el CO está sosteniendo dos radicales y ese es un grupo cetona. Les dije que el grupo cetona nunca es extremo, siempre va a ser intermedio en la cadena principal, siempre va a estar dentro de la cadena principal, nunca extremo. Entonces, si yo quiero obtener el isómero de posición, que en este caso sería de la pentanona, a eso se le llama pentanona, ¿cuál sería su isómero funcional, muchachos? Perdón, de posición. Teniendo en cuenta también que nosotros siempre vamos a numerar la cadena, ¿sí? Con el extremo más cercano al grupo funcional. En este caso, el compuesto sería 2-pentanona. Ahora, de esas 4 estructuras que están aquí como opción, ¿cuál sería su isómero de posición? El número 1. Pareciera, pero no. Vamos a ver el 1. Sí, es una acetona, claro que sí, es una acetona. Pero si yo la quiero nombrar, de acuerdo a la UPAC, el grupo CH3, que es el extremo,
debe estar lo más cercano al grupo funcional. Hace rato te dije, esta es la 2-pentanona. En este caso, si te das cuenta, la misma 2-pentanona, nomás que al revés, porque estoy numerando del CH que está a la izquierda, a la derecha, perdón, ese va a ser el 1. El 2 va a ser el de la posición del grupo funcional. Entonces, esta estructura que se les pide, al que hay que buscarle su isómero de posición, es el mismo de la opción 1. Entonces, estos dos no son isómeros, son el mismo compuesto. ¿Cuál otra les queda? Posición. El número 4. Así es, el grupo 4. También es una acetona el 4, pero si se dan cuenta, se recorrió el grupo funcional. Antes estaba en el segundo carbono, ahora está en el tercero. Si yo utilizo UPAX, a esto se le llama 3-pentanona. Entonces, su isómero de posición es el 4. ¿Sale? Por último, porque si no ya les contesté el cuestionario. El tipo de isomería que presentan estas dos estructuras, aquí tengo una estructura que dice CH3O, CH3, y la siguiente CH3, CH2OH. Ahí viene otra vez la pregunta, si no se saben los grupos funcionales ni van a contestar bien. La primera estructura CH3O, CH3, ¿qué función química es, muchachos? Pregunto, ¿un halogenuro, es un alcano, un alqueno, es un ácido carboxílico? ¿Qué es? Un ¿Es un éter. éter? Éter, así es, un éter. En ese caso, el grupo funcional es el oxígeno que está unido a dos radicales. Ese es un éter. Y el de la derecha, CH3, CH2OH, Un alcohol. un alcohol. ¿Sí? Si te dan cuenta, los dos tienen 2 carbonos. Los dos tienen 6 hidrógenos en total. Y los dos tienen un oxígeno. ¿Sale? Entonces tienen la misma fórmula condensada, pero tienen diferente estructura. Ahí, ¿qué isomería se está presentando entre los dos? Funcional. Funcional, así es, esa sería la respuesta de ese reactivo. ¿Sí? Dos funciones químicas que tienen la misma fórmula condensada, pero es diferente función química. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué les hace falta? Aprenderse bien los grupos funcionales, darle la leyita correspondiente y mucha observación. Yo veo que a veces contestan sin observar la estructura. Se les viene a la mente luego lo que piensan y es lo que ponen, ¿sí? Entonces, ahí cuidado con lo que contestan, abusados. Ya no sigo más porque si no yo se las resolví o no la estamos resolviendo entre todos, pues no. Ok. Pues muchachos, está por demás decirles, pónganse a leer. Y las dudas realmente serán ya que están haciendo el ejercicio, pero ahorita ven los ejercicios, pero no han leído, pues claro que no entienden. Y hay que darle una leída, concéntrense, por favor. Está muy resumida, toda la parte textual está demasiado, ¿cómo se dice? Condensada. Sí, hay cosas que no saben por los vocablos, la nomenclatura ya se les olvidó de algunas cosas, entonces hay que darle una repasadita, por favor. Pues ya, y hasta ahí llegaría la tareita. En la hora que queda ahorita, pónganse a leer mucho y ya si hay necesidad de otra hora extra, me avisan, por favor, obviamente antes del sábado. Entonces, abusados. ¿Alguna cuestión, comentario, etcétera, etcétera? Todos los demás ya están muertos, los demás ni participan. Profe, lo del libro que le dije. ¿La qué? Sí, podría. Lo del libro. No sé, mija, déjame ver, por eso te digo, déjame preguntar allá. Sí, es que pues sí se alcanza a leer unas cosas, sí se lee todavía, pero como que sí unas palabras están medio borrosas, digámoslo así. Entonces, ¿Pero qué páginas requerirías tú?
Pues las de estas actividades nada más, las de la 2.7. Pero ¿a poco la teoría no se mojó o qué? ¿Cuál, profe? Digo, ¿la parte de teoría no se mojó o cómo se mojó el libro? No No, entiendo. nada más la de teoría, pues las de actividades están bien. Por eso, lo que quieres es leer las hojas de teoría. Ajá, sí. Ay, mija, pues no sé, déjame preguntar, ¿sale? Sí, si no, yo le pido a uno de mis compañeros. Sí, mija, está bien. Órale, pues por lo pronto, Gracias. más o menos, comentarios. Bueno, ese Creo que no, silencio, profe. como dicen, el que calla otorga. Así es que, por favor, de todos cualquier cosa, ya les dije, pregunten, no se queden con la duda, hay tiempo, lo que pasa que hay que dedicarle su tiempecito también. No está difícil, se los aclaro, ¿eh? No está difícil, solamente pongan atención, por favor, y entrenle al cuestionario. Órale, pues, chicos, entonces nos vemos, no, pues ya, se acabó. Nos vemos el día del examen. Sería el miércoles, quedamos. O jueves, es jueves, ¿verdad? Ah, no, entonces el jueves. Sale, pues, espérenme nomás pasar lista. Profe, entonces ya lo vemos hasta el jueves o el martes o el miércoles. Ah, déjame checar. Porque el martes nos dijo que era el examen. Perdón, el jueves. Jueves, ¿no? Jueves. Sí. No, sí, mija, entonces sí, pues todavía tenemos chance de clase. Pues nos vemos, no, pues el martes. Nos vemos el martes, el miércoles. Esos 2 días, mija, sí. Sí, sí hay clase. Sí, los confundí con los del 4, que ya no hay modo de verlos. Sí, mija, pues entonces, nos vemos la siguiente clase, pues, el martes, de 1 a 2. Aunque Va. lo que me interesa ahorita es el sábado, sí, que te entreguen la tarea, entonces es lo que más tiene prioridad ahorita. Pero bueno, espero sus dudas, muchachos, pero entrenle duro, por favor, a la tarea y lean, por favor. Bueno, Se va a intentar. hágalo, porque si no, ¿cómo les va a ir en el examen? Tienen que salir bien. Órale, pues, chicos, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos Muchas vemos, profe. gracias. Hasta luego, Nos muchachos. Hasta luego, profe. Bonito día. Igual, mija.